y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonados, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirviesen a los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de reyes y dirigiendo la política de las naciones. Oigan, hermanos, se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera iban lograban revivir el papismo. Para otorgarle más poder se expidió una bula que establecía la Inquisición, el tribunal que castigaba a los disidentes del Papa, llamados herejes. No obstante el odio general que inspiraba aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. O sea, que los jesuitas fueron una contrarreforma. Fueron formados o creados para contrarrestar la reforma protestante de Zwinglio, de Calvino, de Jerónimo, de Wycliffe, de Lutero, a los fines de que quedara sin efecto el despertar al pueblo que estaba produciéndose. Y el instrumento ideado para esto por el enemigo fue nada menos que los jesuitas, utilizando a su fundador, que lo tengo aquí, Ignacio de Loyola, en 1534, los jesuitas comienzan su accionar. ¿Ustedes notaron cuál es su modus operandi? Sí. ¿Cómo actúan estas gentes? ¿Cómo es que dice el conflicto de los siglos en ese capítulo? Camuflados, ¿qué hacen? Con aire de santidad. Aire de santidad, humildes. Solamente había que analizar brevemente cómo fue el comportamiento de Francisco cuando vino aquí en los Estados Unidos. Ustedes vieron el carrito en el que él se montó. Sí. Cuando le ofrecieron el USB allí, el vehículo de lujo, dijo, no, yo tengo un carrito compacto, un Fiat 700 creo que era, que cuesta $14,000, $15,000. Ese fue el que él quiso montarse, porque necesitaba presentar un aire de humildad. Y cuando el presidente Obama le dijo que los congresistas y los hombres de poder le tenían una cena, una comida, él dijo, no, yo quiero ir a donde están los desvalidos allá, con ellos que yo voy a comer la comida que le preparan a ellos. Ay, cuánta humildad. Y visitó las cárceles y los presos. Le fascina estar cargando a los niños y a los envejecientes y abrazar a las personas enfermas que su cuerpo a veces con leproso y con el SIDA y nadie quiere estar cerca. Él viene y los abraza y le da un beso, porque quiere derribar la imagen de que es una persona que está encumbrada y que por lo tanto está en los estratos de la sociedad más bajo, porque ese es el accionar de los jesuitas. Yo vi a más de un reportero durante la visita papal a los Estados Unidos llorando en cámaras, mirando los gestos de humildad de Francisco. Ay, esto me conmueve, dijo una de las que estaba presentando. Esto me conmueve, miren tanta humildad, jamás he visto un hombre tan sencillo y tan humilde. Y comenzó a llorar en cámara la reportera. Eso es lo que quiere producir. Ese efecto justamente es lo que le está tratando de lograr en la sociedad, que lo miren tal y como es. Pero ya
El conflicto de los siglos había dicho que esa era la manera, el modus operandi de los jesuitas. Andar descalzo, decir, no, yo no quiero un carro de lujo con chofer, yo cojo el bus público, yo cojo la guagua, como todo el mundo. ¿Ah? Yo no quiero vivir en una mansión, yo quiero un apartamentito modesto, tranquilo, ahí yo estoy allí. Yo quiero codearme con la gente del pueblo, quiero ser uno más. Por eso es que tiene el mundo postrado. ¿Ustedes están entendiendo? Eso es toda una estrategia estudiada. ¿Quiénes se comportan así? No los franciscanos, no los salesianos, no los dominicos, los jesuitas. Y este caballero es el primer jesuita en la historia del pontificado de Roma. Y justamente se está cumpliendo en su comportamiento lo que el conflicto de los siglos decía que era el comportamiento de estas personas. Vamos al índice y vamos a ver por dónde vamos ahora. Sigue el despertar en España, sigue la reforma en los Países Bajos de Escandinavia, eso es el capítulo 14, los Países Bajos es Holanda. Está también la verdad progresa en Inglaterra, la reforma en Inglaterra con un personaje también conocido, se llama Tyndale. ¿Han oído de Tyndale? Eso aparece allí en el capítulo número 15. La Biblia y la Revolución Francesa. Vamos a ese capítulo. 146 en la página. Vamos a avanzar, a ver por dónde vamos en el libro. Este libro no se ha devuelto nunca, ¿han visto? No se ha devuelto nunca, ¿eh? Comenzó en el 70, siguió en el siglo I con la persecución, los primeros 3 siglos, nos metimos en el 538, comenzó el dominio del papado, las reformas protestantes de país en país, y ahora llegamos en el capítulo 16 a la Biblia y la Revolución Francesa. El párrafo número 1, 2, 3, 4 y 5 que comienza diciendo los 42 meses. Quiero saber que lo encontraron. Sí. Los 42 meses, página número 146, capítulo 16. Y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron, como dijimos hace un ratito, en el año 538 después de Cristo y debían terminar en el año 1798. Ya en este capítulo por ahí vamos. Ya aquí termina, hermanos, está terminando el dominio papal. El dominio papal que terminó en el 1798. En este capítulo habla de la Revolución Francesa. ¿Saben cuándo fue la Revolución Francesa? Exactamente. Allí y en 1700 creo que fue 89 la toma de la Bastilla en Francia. Así es que aquí estamos casi en los 1800 ya. En el capítulo 16. El libro ha avanzado porque va siglo por siglo. Este libro va siglo por siglo hablando de los eventos de cada siglo. Entonces, cosas importantes que pasaron durante ese tiempo. Vamos a chequear algunas cosas importantes que pasaron en este tiempo. Por ejemplo, en el 1755, vamos a ir a la página 167. Heraldo de una nueva era. Pasada la Revolución Francesa, ya ustedes saben que el papado cayó en 1798 cuando Napoleón Bonaparte toma a Pío VI prisionero. Entonces, en el capítulo que se llama Heraldo de una nueva era, ¿qué número es ese capítulo en el índice? El 18, los heraldos de una nueva era. Miren entonces la página 167, lo que pasa allí. Párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poquito después de mediado de página, en la 167, comienza: estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. Miren, aquí habla de señales que ocurrieron antes del siglo XIX. Estamos en el 18. ¿Cuáles señales? En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que haya sido registrado. ¿De qué terremoto está hablando? Uno que ocurrió 1 de noviembre de 1755. El terremoto de Lisboa está allí referido en la página 167.
También el capítulo habla de lo que pasó el 19 de mayo de 1780, el día oscuro. Y el 20 de mayo del mismo, o sea, la noche de ese día, la luna se tornó como en sangre. Así es que estamos hablando de finales del siglo XVIII, casi entrando al siglo XIX. Casi entrando al siglo XIX. Vamos a llegar entonces a el capítulo número 19. Capítulo número 19. ¿De quién habla allí? El capítulo 19. En la página número 100. Una profecía significativa. Claro que sí. La página 175. Vamos a ver. Página 175. Capítulo 19. Una profecía significativa. Ya al final del siglo XVIII, un agricultor íntegro y de corazón recto que habían llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Hermanos, dijimos hoy que las verdades de Dios son progresivas. Con este hombre se dio inicio a la predicación ¿de qué? De la segunda venida de Cristo. Por eso el mensaje adventista no podía aparecer antes. El mensaje de los tres ángeles es aquí en el capítulo 19, donde aparece que la proclamación del mensaje debía tener su inicio. ¿Y de quién está hablando allí? Sí, señor. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así habían aprendido grandes lecciones. Se está hablando en este capítulo de William Miller, y en la página 181 del mismo capítulo, entonces aparece allí el diagrama y por qué el capítulo se llama una profecía significativa. Miren, hermanos, yo les hablé un poquito de Miller esta mañana. Él comenzó a predicar en el año 1831. Comenzó Miller a predicar. 1831. Le pregunto a la iglesia, 1831, ¿a qué siglo corresponde? Al siglo XIX, porque comienza con 1.8. Usted le suma uno más. 1831. Ustedes saben lo que pasó el 13 de noviembre de 1833, a 2 años de comenzar a predicar. La caída de los meteoritos en toda la zona de New England. Cuando Miller comenzó a predicar en el 1831 y en el 33, 2 años después, ocurre este evento. Ya el capítulos anteriores había ocurrido el terremoto de Lisboa, ya había ocurrido el oscurecimiento del sol en el 1780 y la luna tornada en sangre también. Y ahora entonces en el 83, la caída de las estrellas. Miller dijo, no, pero ahora sí es verdad. El terremoto de Lisboa, oscurecimiento del sol, la luna en sangre y ahora las estrellas, todo está cumplido. Y el hombre se encuentra con ese diagrama que está allí en la página 181. ¿Qué profecía es esa, hermanos amados? De los 2300. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, que está registrada en Daniel, ¿qué? 8:14. Y Miller encuentra ese texto y comienza a estudiarlo en el año 1830 y comienza su predicación en el 31. Y entonces, como decíamos, él llega a la conclusión de que en unos años más adelante Cristo viene. Estamos hablando del siglo ya XIX. Ese capítulo habla de Miller, por eso se llama una profecía significativa. Pero no solamente un capítulo habla de Miller. Miren el índice. Capítulo 20, luz a través de las tinieblas. ¿De quién habla? De Miller. 21. Un gran despertar religioso, porque la predicación de Miller produjo un gran despertar. ¿De quién sigue hablando? De Miller. 22. Una amonestación rechazada. ¿De quién habla? De Miller, porque una gran parte de la gente no aceptó el mensaje de él. Profecía cumplida. ¿De quién sigue hablando? De Miller también. El templo de Dios, que en inglés se llama el conflicto de los siglos, ese capítulo, ¿qué es el santuario? ¿Sabe de quién sigue hablando? De Miller todavía. Jesucristo nuestro abogado, en inglés se llama ese capítulo en el lugar santísimo. ¿Sabe de quién sigue hablando? De Miller todavía.
hasta el capítulo 25, todo es el comienzo del movimiento adventista. En el siglo XIX. Ahora, en el capítulo 26, que en inglés se llama La ley de Dios es inmutable, aquí en español se llama Los Estados Unidos en la profecía, comienza ya a hablar de los Estados Unidos en la profecía y los Estados Unidos restaurados al poder temporal. Una obra de reforma también después del movimiento adventista. La verdadera conversión es esencial. El juicio investigador. ¿Cuándo ocurrió el juicio investigador? 1844. Eso está en la página 263. Hermanos, en el capítulo 29 vamos por la historia de Miller y de lo que pasó con el Chaco y de la historia adventista. Todos esos capítulos, todos hablan del movimiento adventista y cómo explica el Chaco la inspiración. Ahora bien, miren en el índice, la página 30, el capítulo 30, debo decir, capítulo 30, el origen del mal y del dolor, comienza una denuncia sobre el espiritismo, que sería uno de los poderes en los últimos días. 31, el peor enemigo del hombre, sigue hablando de Satanás y del espiritismo. ¿Quiénes son los ángeles? Capítulo 32, sigue hablando también del poder de Dios a través de la administración de los ángeles y del espiritismo. 34, el misterio de la inmortalidad, sigue denunciando al espiritismo. Capítulo 35, ¿pueden hablar nuestros muertos? Sigue hablando del espiritismo. Y entonces arribamos a la página 308, en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, y para allá vamos ahora. Página 308. Página 308. Capítulo número 36. Hermanos, déjenme acercarme un poquito acá. Atención, cámara. Hermanos, miren lo que ha corrido del libro. Ya se nos está acabando el libro, Y yo dije que es progresivo, hasta ley dominical, decreto de muerte. Se nos está acabando el libro. Y aquí habla de la libertad de conciencia amenazada. ¿Saben de qué habla este capítulo? Del ecumenismo que iba a ocurrir antes que Cristo viniera. El capítulo 36 habla de que las iglesias se iban a unir antes de que Cristo regresara. Este libro es cronológico y es escrito de manera ordenada. Dice el párrafo número 3. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tal altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo han afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás según las escrituras. Así es que este capítulo ya comienza hablándonos del dominio papal restaurado. Y en la página 312, y a mí me fascina como habla Elena White con la claridad que habla Elena, en la página 312, el párrafo 1, 2, 3, que comienza, el papado es. Vamos a ver si están conmigo, página 312. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permite realizar mejores sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. Página 313. Primer párrafo. Un estudio de la Biblia hecho como oración mostrará a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Y habla allí de cómo los protestantes
le entregaron su soberanía al papado y han hecho sincretismo o fusión o alianza con el hombre de pecado, y eso va a traer entonces la unión de las religiones, y es de lo que está hablando este capítulo, la libertad de conciencia amenazada. Miren ahora el párrafo número 1, 2, 3, que comienza diciendo: en los movimientos que se realizan, ¿estamos? En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Por eso les digo que en este capítulo se presenta la alianza de protestantes con los católicos. Con los católicos. Página 316. Página 316. 1, 2 y 3. Tercer párrafo que comienza diciendo en la página 316, la profecía del capítulo 13. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, de cuernos semejantes a los de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los habitantes, a los que habitan sobre la tierra, que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 11 al 16. En este capítulo, hermanos, está la autora, inspirada por el Espíritu Santo, diciendo que está los Estados Unidos ya con poder restaurado. Acuérdense que Estados Unidos es una nación joven. Ya en este punto, Estados Unidos está listo para implementar la imagen de la bestia. O sea, poner por ley el domingo. Esa es la marca de la bestia, el domingo, y la imagen es justamente el protestantismo en América, aquí en los Estados Unidos, que se comporta igual que la madre, por eso es una imagen. Además se comporta con los mismos métodos. ¿Qué hizo la bestia en la Edad Media? ¿Perseguir a quién? A los santos, a los fieles. ¿Y de quién se auxilió la iglesia, o sea la bestia, allá Roma en la Edad Media? ¿De quién se auxilió para perseguir? Del Estado. La Iglesia Católica se auxilió del Estado, de los emperadores. Hoy día, ¿de quién se está valiendo también la Iglesia Romana para perseguir? Del Estado. Del Estado. Por eso está haciendo alianza con los poderes del mundo. Por eso está visitando las Naciones Unidas. Por eso se está reuniendo con los 195 mandatarios del globo. Por eso vino a los Estados Unidos y se reunió a puertas cerradas con Obama. Por eso habló en el Congreso por primera vez en la historia. Por eso fue a las Naciones Unidas y le habló a todos los presidentes del globo, porque está buscando el respaldo y el apoyo del poder temporal, del poder de los dignatarios del mundo, de las economías del mundo, de los sistemas que determinan la gobernanza en el planeta para establecer el gobierno de globalización, el gobierno mundial. De manera que la Biblia le llama a esta alianza una alianza ilícita o adúltera, porque la iglesia pura nunca se casa con los gobernantes del mundo. El marido de la iglesia es Jehová Dios, ¿verdad? No los hombres ni las leyes de la tierra. De manera que esto es lo que está haciendo justamente la Iglesia Católica. A este punto, hermanos amados, estamos a punto ya de arribar a lo que son nuestros días, porque ya el papado, su herida está prácticamente curada. Si la herida del papado que se le infirió allá cuando Napoleón lo tomó preso en 1798 no está totalmente curada, hermanos, por lo menos lo que tiene es una pequeña cicatriz apenas, pero ya prácticamente no tiene ningún tipo de barreras ese sistema, porque los gobernantes de la tierra se han postrado ante él. Y ya Estados Unidos hace rato que ha sido potencia mundial, y los demás gobernantes del mundo también están en la misma tesitura, están en la misma línea. En otras palabras, la plataforma está instalada, todas las fichas están en su lugar.
El enemigo ya prácticamente ha utilizado a estos títeres, a estas marionetas, y él es el titiritero que mueve las fichas, y todos están siguiendo por el derrotero del dragón a través de los dignatarios de la iglesia y los líderes políticos y económicos del mundo. ¿A dónde entonces nosotros aparecemos como iglesia y como pueblo de Dios? ¿En qué momento histórico estamos? El libro continúa diciendo un poquito más adelante, en este mismo capítulo, la libertad de conciencia amenazada, que allí termina. Entonces inmediatamente comienza el conflicto inminente en la página 318, capítulo 37. Miren el tercer párrafo. Miren el tercer párrafo, hermanos. Estamos ya llegando a la fecha de hoy. Los elementos que se coligarán, o sea, que se van a unir en esta lucha contra la verdad y la justicia, están ya obrando activamente. ¿Están o no están obrando? Por eso les decía que todas las fichas están en su lugar. Yo les dije esto porque iba a leer a continuación esa línea. Es Elena White, es Dios a través de la profeta que dice: ya todo está listo. Ya no estamos en la Edad Media. Ya aquí hemos entrado, hermanos, al siglo XX y al siglo XXI. En este capítulo, a través del estudio, el desarrollo de este capítulo, yo siempre les recomiendo que lo lean en sus casas. Ustedes van a ver cosas asombrosas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Página 319, último párrafo, que comienza la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios que Dios ha establecido. Repito, la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. Me detengo aquí. Aquí dice este párrafo que en América, ya en la última etapa de la historia, en este capítulo que se llama el conflicto inminente, ya se diría que la ley de Dios no hay que guardarla, que no está vigente. Y no solamente se dice eso, porque hace rato que se está diciendo eso, pero se va a desafiar la ley de Dios. Yo le pregunto a la audiencia aquí hoy: ¿recientemente se ha desafiado la ley de Dios en Estados Unidos por decisión de la Corte Suprema? ¿Qué hizo en junio la Corte Suprema en este país? Ay, hermano, qué vergüenza, ¿verdad? Legalizar los matrimonios de personas del mismo sexo. Y yo le pregunto a los miembros de la Corte Suprema: ¿y la ley de Dios dónde queda? ¿Y qué dicen ellos? No nos importa. Obama dijo, después de eso, cuando celebró, dijo que felicitaba a los miembros de la Corte Suprema: hoy es un día de regocijo para América. Yo creo que no sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué regocijo? Quizás ese día se firmó sentencia sobre América y él dijo que era día de regocijo. ¿Saben qué? Cuando los hombres desafían a Dios, siempre les va mal. Especialmente lo que tiene y lo que concierne a su santa ley. Cuando la Corte Suprema emitió esto, Obama dijo: América debe de saber que ninguna posición religiosa puede estar por encima de la ley del país. La ley federal es superior a cualquier convicción religiosa. Eso dice Obama. Pero a mí el libro de los Hechos me dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a la Suprema? No. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a la Suprema? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a Obama? ¿Y es necesario obedecer a Dios antes que el Congreso de los Estados Unidos? ¿Y qué ley es más importante? ¿La ley federal del Congreso o de la Suprema, o la ley de los 10 mandamientos? Y los que pensamos así, ¿saben cómo nos llama el Papa? Fundamentalistas. Los aferrados a los fundamentos, a la Biblia, a un libro sagrado, y que no quieren entrar dentro de la corriente globalizante, se nos llama fundamentalistas. Y él dice: hay fundamentalistas islámicos, pero hay fundamentalistas cristianos también. Ha dicho varias veces. Los aferrados a nuestras posiciones. Así es que, hermanos, estamos en una etapa muy crucial. Este capítulo habla ya de nuestra época.
Este capítulo habla de nuestra generación. Tornen la página y lleguen a la página 320. 320, porque esto es hoy ya. A mediado de página, no comienza un párrafo, sino que está a mediado de página. Yo quiero que ustedes dan un tiempito para que encuentren donde comienza diciendo las organizaciones religiosas de nuestros días. Comienza después de un punto y seguido, justo en la mitad de la página. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Santas Escrituras, y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo la semilla del escepticismo, o sea, incredulidad, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al estado consciente de los muertos. Han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. Me detengo aquí para dar una declaración contundente, aunque respetuosa. Hermanos, casi el 100% de las denominaciones cristianas son espiritistas. Todo el mundo me está mirando como, ¿qué? Si usted leyó eso que acabamos de leer, ¿cuál es la base del espiritismo? La inmortalidad del alma. ¿Creen los católicos en la inmortalidad del alma? Sí. Y los pentecostales, sí. Y los bautistas, y los metodistas, y los anglicanos, y los congregacionalistas, y los luteranos, todos creen eso. Creer que el hombre sigue vivo después que se muere, eso es espiritismo, y eso está enraizado en sus creencias. Las denominaciones dominicales son espiritistas en su doctrina y enseñanza, porque creen que la persona cuando muere sigue viva, su alma por lo menos, como dicen ellos. Y ese es el centro del espiritismo. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Desobedece a Dios y come del árbol, porque de cierto te digo que no morirás. Mentira del diablo. El Señor le dijo, de cierto te digo que el día que de él comieres, ciertamente te vas a morir. No desobedezca. Pero el diablo dice, desobedece que te va a ir bien. Desobedece, vas a seguir viviendo. El Señor dice, no, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Miren entonces qué más dice. Página 321, y lo que acabo de decir, aquí me va a dar la razón Ellen G. White. Merced a los dos errores capitales, es el segundo párrafo de la 321. Merced o en virtud de los dos errores capitales, que son el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, o sea, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. Entonces, ¿cuál es la base del espiritismo? La inmortalidad del alma. Por eso yo les dije que las denominaciones cristianas son espiritistas. Son espiritistas. Ellos tienen la base de la creencia espiritista, que es la inmortalidad del alma. Ellos todos creen que el alma es inmortal. Y sigue diciendo, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, el domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, o sea, ¿cuál es la triple alianza entonces? Espiritismo, Roma y el protestantismo. En esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Mis hermanos queridos, lo que está pasando en los desastres naturales, pronto, vamos a ver aquí ahora en la siguiente página, se le va a achacar a los guardadores del sábado. Muy pronto. Y justamente Dios está indignado porque su ley está siendo pisoteada.
Y uno de los pilares del Edén, que es el hogar, la pareja, la familia y el matrimonio de personas de diferentes sexos, Estados Unidos se ha burlado de Dios al decir, no, nosotros redefinimos lo que es un matrimonio y lo hacemos a nuestro estilo y con la impronta, con el imprimatur, con la autoridad de nada menos, no de una corte cualquiera, de la Corte Superior Federal de los Estados Unidos, la Corte Suprema, dictaminando algo contrario a la ley de Dios. Y hermanos, eso no puede quedar sin consecuencias. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que este será el país más difícil para vivir, porque este país, América, no está acostumbrado para la crisis. Este país no soporta crisis. No es como los países de nosotros, que nosotros nos las arreglamos cuando hay carencias y necesidades. En América no se puede ir la luz, porque en Nueva York cada vez que se va la luz se muere gente. Así es que este país no está listo para la crisis, ni está listo para pasar un invierno sin calefacción. ¿O sí? No. Este país va a ser tocado, ¿sabe? Muy pronto este país va a ser tocado y va a saber lo que es la mano, la indignación de la mano de Dios, obrando en una nación favorecida con tantos bienes como ha sido América. Y lo próximo que va a pasar aquí, y lo vamos a leer ahora en el conflicto, atención iglesia, atención amigos presentes, porque lo vamos a leer, pero se lo voy a dar como un titular, y entonces vamos al libro. Son los desastres naturales que van a comenzar y no van a parar. Pero cuando yo digo desastres naturales, no estoy hablando de un cicloncito que tumbó 2 casas, no. Yo estoy hablando de eventos que se va a llevar millones de personas de una. Y lo de las torres fue un juego de niños en comparación con lo que viene para América. Vamos a leer algunos párrafos y ustedes van a ver a dónde vamos a arribar. En la misma página 321, el último párrafo que comienza diciendo: Satanás obra a sí mismo. ¿Encontraron? Ajá. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados, miren esta cita, hermanos. Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. O sea, si Dios se lo permite, él tiene capacidad, Satanás, de trabajar. Recuerden que Satanás trabaja a través de sus agentes y producir desastres naturales en laboratorios. Ustedes han oído lo que se llama falsa bandera. Son eventos, acontecimientos provocados por el hombre. Ustedes saben que ya las naciones poderosas, Estados Unidos, Francia, Alemania, a las naciones de Europa e Inglaterra, tienen capacidad para producir desastres naturales dirigidos. Ustedes saben que América, si quiere, manda a un país determinado un terremoto y lo fabrican. ¿Qué? No se sorprendan, está diciendo aquí que Satanás tiene estudiado los secretos de la naturaleza y qué cosa hay que combinar para producir que las capas ígneas, las capas tectónicas que están por debajo de la tierra, produzcan choque y se produzcan terremotos. Y los científicos saben hacer eso ya, porque dice que Satanás tiene el control de los laboratorios de la naturaleza y sabe cómo combinar los elementos. Y quienes trabajan para Satanás son los impíos que dominan el mundo. A eso se le llama falsa bandera. O sea, eventos creados por el hombre para achacárselo al calentamiento global, que se está hablando mucho ahora en la encíclica Laudato Si. No, que el planeta se va a destruir si no hacemos algo. Ellos tienen que justificar que hay que tomar medidas emergentes para salvar el planeta. Y por eso la naturaleza sí produce efectos naturales, normales, pero también el hombre los está produciendo para acelerar la crisis. Y es lo que dice ahí el conflicto de los siglos. Yo no me estoy inventando nada, ahí está la cita, que dice que Satanás trabaja con los laboratorios para producir crisis. Ahí está, en cuanto Dios se lo permita. Y entonces, la página que sigue, la 322, sigue hablando de los desastres naturales. 322, primer párrafo: al par que se hace pasar
ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá ¿qué cosa? Enfermedades y ¿qué más? Y desastre, al punto que ciudades populosas sean reducidas ¿a qué? A ruinas y desolación. Yo les dije que los desastres naturales que vienen no es un huracancito que se cayeron 2 casas, es la destrucción de ciudades populosas. Eso es lo próximo. ¿Cuándo va a comenzar eso? ¿Esta semana? ¿El mes que viene? ¿Durante el transcurso del año 2016? Está ocurriendo ahora, hermanos, pero no en la escala que aquí lo presenta. Aquí dice ciudades populosas arrasadas. Esto es antes que se acabe la gracia. Esto es ahora, esto no es cuando Cristo viene. Esto es en este tiempo. Antes de la ley dominical. Ustedes ven que todavía no hemos llegado a la ley dominical. Antes de la ley dominical, ciudades populosas van a ser arrasadas. ¿Cuáles podríamos citar como ciudades populosas? Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, California, Los Ángeles, París, sí señor, Europa, Madrid, Berlín, Pekín, Tokio, Río de Janeiro, sí, ciudades populosas arrasadas con un saldo de millones de muertos. No que hubo un terremoto y murieron 20, murieron 40, no, millones. Eso va a producir que tomen medidas drásticas los gobernantes del mundo. Es por eso que ustedes están mirando en cada intervención de los dignatarios del mundo y de Francisco hablar del calentamiento global y de el efecto invernadero, y de que hay que hacer una solución porque el mundo está siendo contaminado. La tierra, que es nuestra casa común, como le gusta decir a él, está siendo contaminada y tenemos que unirnos todos para tomar medidas drásticas. Él dice, ahora o nunca, estamos en el borde del precipicio, el planeta está a punto de desaparecer. Le está metiendo miedo a la gente. Estamos a punto de desaparecer como humanidad, en el borde del precipicio. Pronto esto no puede existir más. Tenemos que unirnos. Pero él sabe lo que está diciendo. Él lo que quiere es un consenso mundial para que le den la autoridad total de gobernanza mundial. Porque eso es lo que está escrito en Apocalipsis 17 que va a ocurrir. Y hermanos, eso está a punto de ocurrir. Pero para que el mundo se convenza de que eso debe ser así, tienen que ocurrir los desastres naturales, ya sea normales o provocados, para que el mundo de verdad crea que estamos al borde de ese cataclismo. Sigue diciendo la misma página 322 y vamos a ver a dónde llegamos. Miren, ahora mismo está obrando. Después de decir ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en desgracias y calamidades de mar y tierra y en las grandes conflagraciones. Recuerden que está hablando una profeta para estos tiempos. Esto no ocurría justamente cuando ella estaba escribiendo. Está hablando en perspectiva futura. Es una profeta, no olviden eso. Sigue diciendo, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, mareas extraordinarias en los terremotos, destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Miren esto, propaga por el aire emanaciones mefíticas, quiere decir no respirable, el aire no se puede respirar, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más desastrosas, irán en aumento. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Yo quiero hacer un alto porque dice aquí que las plagas, las matanzas colectivas vendrán sobre hombres y animales. ¿Alguien aquí ha seguido cómo están desapareciendo especies por miles y por millones? Aves, peces. Yo les pido que investiguen un poquito y pongan allí en el buscador de internet desaparición de animales en diferentes partes del mundo. A mí me llegó una información que me dejó pasmosa, haciendo un recuento en lo que va de diciembre y en noviembre, día por día, en alguna parte del mundo, desaparición o muerte masiva de especies animales, aves, delfines, en diferentes lugares del mundo.
Y eso es el cumplimiento profético, hermano, la desaparición también de la especie de la creación. Por eso dice que Dios viene a destruir los que destruyen la tierra. Sigue más. Ahora, yo les pregunto a ustedes, todo este cuadro sombrío de pestilencia, de calamidad y de tragedia, ¿hay ley dominical hasta aquí? No hay ley dominical. O sea, que estas desgracias son antes que venga la ley dominical. ¿Y cómo lo sé? Por el párrafo que voy a leer ahora, que me dice, no, esto no es ley dominical todavía, esto precipita la ley dominical. Atención, vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. Atención. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males, que van a estar menudeando, como dice ella, por toda la tierra. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades, atención, que no concluirán hasta, repito, que no concluirán hasta estas calamidades, que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, o sea que todavía no lo es, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Están mirando, hermanos? O sea, va a venir ahora, que es lo próximo. Estamos ubicados aquí en la página número 322. Lo que viene ahora es un serial de desastres naturales en todo el globo, incluyendo particularmente los Estados Unidos. Aquí todavía no ha llegado nada. Ustedes vieron esa matanza de 14 personas, que por cierto, no sé si leyeron toda la historia. Cuando los atacantes llegaron ahí la semana pasada a San Bernardino, había una adventista que se estaba dirigiendo a la comunidad. Allí era como un day program donde se asisten a personas con problemas mentales. Y ella estaba dando como unas palabras porque era una fiesta de fin de año que estaban haciendo allí. Y cuando los atacantes entraron, estaba ella y su hija. Y comenzaron a disparar. Y cuando llegaron a la muchacha que estudió aquí en Blue Mountain, en Filadelfia, en la Academia Adventista, y son adventistas y su madre, el atacante, tú sabes que fue una pareja, el señor y su señora esposa de línea islámica, cuando le apuntó a la frente para dispararle, como había hecho con otro, de pronto hizo así y le tiró y le golpeó en la rodilla y le dio un disparo en la rodilla y no la quiso matar a esa muchacha adventista. Eso está registrado en la prensa. Ella está entre los heridos, pero no la mató. Por alguna razón, él no quiso disparar a la cabeza. Y con el arma aquí, después la bajó y le tiró a las piernas. Se salvó, está herida en la pierna, pero obviamente no es una herida de muerte. Y está vivo. Lo que quiero decirles, hermanos, eso que ocurrió ahí no es ni la sombra de lo que va a pasar en América. Y lo de las Torres Gemelas no fue ni la sombra tampoco de lo que va a ocurrir en América. Aquí dice que ciudades completas arrasadas, miles y millones de personas van a morir. Y lo que se va a decir entonces es que esas desgracias que no van a cesar, eso va a ser toda la semana, cada día, en una parte, en un estado, en un pueblo. ¿Cuándo nos llegará a nosotros aquí a New Jersey? Yo no sé, pero debemos estar fieles con Dios. Por eso es que nosotros tenemos que vivir todos los días aferrados al Señor, porque nosotros no sabemos cuándo va a tocar en nuestro pueblo. Nadie está inmune a eso. Y América va a ser golpeada de manera terrible en todos los estados, en todos. Y cuando esto llegue, entonces, lo que va a decirse es que los juicios de Dios están cayendo porque no se ha impuesto una ley que haga obligatorio el domingo. Y esto no va a cesar hasta que, ustedes saben que lo leí 2 veces, ¿verdad? Hasta que se imponga un decreto que obligue a guardar el domingo. Quiere decir que hasta ese momento no hay. Porque si yo tuviera la ley, no estuvieran diciendo, es que no se ha impuesto un decreto que obligue a guardar el domingo. Quiere decir que no está todavía el decreto. Lo que están pasando son los desastres naturales hasta ese punto. Me dijeron que hay que hacer un receso, pero yo dije que me hicieran señas. Ya pasó el tiempo. Ok, vamos a terminar esta idea. Hermanos, miren.
Aquí en la página 322 estamos en la fecha de hoy. Lo que está a punto de ocurrir. Página 322. Miren su libro bien, ¿eh? Página 322. Eso es lo próximo para América y para el mundo. En la página 322 estamos hoy. ¿Quieren saber dónde está la ley dominical? Recuerden que el libro del conflicto de los siglos va secuencial y cronológicamente. ¿Saben dónde está la ley dominical? ¿Alguien tiene una idea? En la 323. Vamos a leerlo. En la 323, la de al lado. Miren, comencemos a leer. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. ¿Lo tienen? Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía, quiere decir desorden y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Se va a seguir insistiendo, esa gente son los culpables. Esos sabatistas, como nos dicen de manera despectiva y peyorativa, sabatistas, son los que están produciendo los desastres naturales. Son ellos los culpables, son ellos. A medida que las iglesias protestantes rechazan los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no puede rebatir con la Biblia. Atención, último párrafo, página 323. Atención, último párrafo, 323. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Esto es a la buena o a la mala. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor y la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo, atención, y a los legisladores tratar de asegurar